Bien, estamos ya aquí de regreso con Felipe Monroy. Felipe, bienvenido aquí a Voces de Esperanza. ¿Cómo estás? ¿Cómo encontraste la Ciudad de México después de tu regreso de aquí de la Perla Tapatía y que estuvimos en las instalaciones del ITESO en el segundo Diálogo por la Paz? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jorge, amigos de Apostólicos y aquí Voces de Esperanza? Pues en efecto, después de 3 días muy intensos miren, la verdad es que tendría que decir de trabajo, pero fue de reencuentros, fue también de recobrar la conciencia sobre las diferentes actividades de servicio por la paz que están haciendo muchísimas personas a lo largo y ancho del país. De verdad fue una gran experiencia y bueno, lo comentaremos en alguna otra ocasión, porque fíjense que al mismo tiempo que nos encontrábamos muchos, más de 1,200 personas reunidas allá en Guadalajara para el segundo Diálogo Nacional por la Paz, lejos de allí, en Estados Unidos, muy particularmente en Washington, Distrito de Columbia, completamente nevado, blanco como en las películas, se encontraba la celebración de los 80 años del nuncio apostólico Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, y que también fue nuncio apostólico aquí en México, y por eso su celebración, obviamente, pues estuvo manifiesta de muchísimos personajes de los diferentes países en donde el cardenal Christophe Pierre ha servido como representante, embajador, diplomático de la Santa Sede. Y fue un evento muy interesante que marca, obviamente, el final, yo creo que sí, de una carrera larga y muy fructífera de el nuncio apostólico. Esta celebración de que allá en Washington, pues estuvo, insisto, acompañada por, obviamente, diferentes personajes de Estados Unidos, mexicanos, un buen número de mexicanos que acompañó a este muy querido nuncio que estuvo en México, pero también gente de Uganda, de Nigeria, de Haití, en fin, de los lugares en donde él ha estado sirviendo como representante de la Santa Sede. Y esta celebración no es menor. Además, me gustaría platicar el contexto de lo que significa justamente un representante diplomático de la Santa Sede en diferentes regiones del mundo, porque al final este servicio es un poco invisible, pero tiene un valor realmente importante para el trabajo no solamente de la Iglesia, sino el trabajo de la construcción de paz entre las naciones. El cardenal Christophe Pierre, como ustedes saben, estuvo en México entre el 2007 y el 2016. Fueron pues bastantitos años en los que tuvo que convivir y congeniar y trabajar con diferentes gobiernos de diferentes signos políticos, con obviamente una iglesia mexicana que es muy grande, que es nutrida, que tiene pues tienen 98 sedes diocesanas, catedralicias, 96 realmente, más 12 eparquías, y pues tiene que trabajar justamente con todo este episcopado, visitando los lugares, conociendo la iglesia local, también conociendo a los sacerdotes que obviamente después fueron ordenados obispos, a las comunidades religiosas, en fin, hizo un trabajo primero apostólico y pastoral en representación tanto del Papa Benedicto XVI como del Papa Francisco aquí en México. En este periodo, Christophe Pierre participó también con mucho compromiso, pero también sin mucha espectacularidad, es decir, sin salir en las primeras planas, sin tomar una posición visible, digámoslo así, pero fue muy consistente y muy constante en su servicio por la construcción de una legislación que ampliara las cualidades de los derechos de los mexicanos en materia de libertad religiosa. Hay que recordar que desde el 2007, por supuesto, que él llega como nuncio apostólico, pues hay en México un largo debate sobre cuáles son los siguientes pasos a dar como
como pueblo mexicano, respecto de de los alcances de las leyes de asociaciones religiosas y culto público, que hasta ese momento solamente permitían o daban permiso desde el Estado a los ciudadanos de profesar una fe y de realizarlo bajo los marcos establecidos por el mismo Estado. Sin embargo, junto con el entonces nuncio y algunos otros liderazgos religiosos y políticos en México, se alcanzó en el 2011 una histórica reforma que poco se conoce de ella, pero que es realmente trascendente para la existencia de nuestra sociedad actual. Este alcance legislativo en el que el nuncio Pierre participó, principalmente escuchando las diferentes voces políticas y promoviendo una fraternidad episcopal en todo el país. Esta ley ahora faculta no al Estado de permitirle al ciudadano tener libertades religiosas, sino al revés, faculta al ciudadano a vivir sus libertades religiosas y al Estado a reconocerlas. Es un giro importantísimo que ha tenido nuestra sociedad mexicana y que pocos conocemos, o que además ha significado obviamente un paso importante a la modernización de nuestra manera de ver al mismo Estado. Y comento esto porque justamente en el encuentro, en el Diálogo Nacional por la Paz celebrado hoy en Guadalajara, en una de las ponencias centrales o ponencias magistrales que se emitieron, la pronunció el profesor Mauricio Merino, y justamente una de sus reflexiones centrales era recordarles a los ciudadanos mexicanos que la Constitución del Estado mexicano depende de ellos y no tanto, que sí, pero no tanto, de las autoridades consignadas o conferidas en diferentes periodos históricos. La recuperación de los derechos de la ciudadanía es un paso importante para la convicción de que el trabajo por la paz no depende solamente de los gobiernos o las autoridades, sino depende de los ciudadanos. Pues bueno, la presencia y la estancia de Christophe Pierre aquí en México, justamente como este facilitador, articulador y un dialogante con las diferentes estructuras políticas, sociales y eclesiásticas mexicanas a favor de esta ley, pues fue un paso muy importante. Una ley que por un lado garantiza la laicidad del Estado, el famoso artículo 40, pero donde también, insisto, pone en el centro a la persona como la instancia que ejerce el derecho de libertad y que al Estado lo obliga a reconocer las libertades fundamentales del ser humano en el artículo 24. Esto es muy importante que a toda la ciudadanía le quede muy bien, porque no depende el Estado de la voluntad del Estado dar o no los derechos fundamentales, sino le obliga a la ley a reconocer los derechos fundamentales intrínsecos de cada persona. Pues esto fue un gran trabajo que hizo el entonces arzobispo y nuncio Christophe Pierre aquí en México, y por ello, al final de su servicio como diplomático acá en el país, en el 2016 también, se le confiere la Orden del Águila Azteca. Es la máxima distinción para un extranjero por los servicios realizados en México, por lo cual pues fue un gesto también del parte de las autoridades mexicanas a este diplomático de origen francés, pero que ya con los 9 países en los que ha servido en los últimos 50 años, pues evidentemente pues se le ha reconocido un gran trabajo. Christophe Pierre fue enviado ni más ni menos a la nunciatura quizá de las más complejas en el mundo, que es la sede de los Estados Unidos, y fue enviado también en el contexto de una situación sumamente compleja, no por las instituciones, sino por las personalidades de los dirigentes políticos. En el 2016, como ustedes saben, fue entronizado Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en su primer mandato de 4 años,
Sabemos muy bien que la campaña política de Donald Trump comenzó con una ruptura en contra de muchos países, pero esencialmente con México, manifestando su desprecio a los migrantes, a la cultura mexicana en gran medida, y robusteciendo una idea de que los Estados Unidos son o deberían volver a ser el país privilegiado y superior por encima de los demás países. Allí llegó Christophe Pierre con una larga y muy interesante experiencia, y obviamente desde allí estuvo trabajando también, como en México, con la Iglesia de los Estados Unidos y también con las autoridades federales norteamericanas. Se sabe poco de este periodo primero de Christophe Pierre, pero eso es lo bueno, porque al saber poco quiere decir que el trabajo que se realizó fue, como en México, silencioso, callado, protagonismos, con un trabajo delicado de equilibrio entre los intereses de la Iglesia y los intereses ciudadanos de los norteamericanos, a favor justamente de las libertades y de los derechos de las personas. Después tuvo este gran recambio, Christophe Pierre, del gobierno norteamericano, con la asunción de Joseph Biden como presidente de los Estados Unidos, y ustedes recordarán que en ese momento, particularmente en 2020, suceden muchas cosas. Lo primero es pues, el asalto inédito en una democracia tan reconocida en todo el mundo como los Estados Unidos, del Capitolio, como unos personajes de la política de Donald Trump, lo cual ponía en una gran crisis política, democrática y social a el país pues más poderoso del planeta. Y esto también lo vivió y lo atendió Christophe Pierre de una manera pues muy sutil, justamente tratando de que el episcopado norteamericano pues y obviamente realizara los comentarios y las declaraciones pertinentes, pero también se dialogara a ras de suelo con la gran cantidad de seguidores del presidente Donald Trump, que no pueden no tener los derechos justamente de las mismas personas que no creen o no confían en ese tipo de gobierno. Y después vino la pandemia, y esta pandemia reavivó a un personaje que ya había estado siendo polémico en los Estados Unidos y que fue justamente el predecesor inmediato de Christophe Pierre en la Nunciatura Apostólica, y estamos hablando del arzobispo Carlo María Viganò, hoy defenestrado, excomulgado de la Iglesia o de cisma. En aquel entonces, en el 2020, en medio de la pandemia, con un pontificado tan importante como el de Francisco, llevando a cabo grandes transformaciones teológicas y actualizaciones pastorales, pues este arzobispo comenzó a ser muy visible en su oposición no solamente a Francisco, sino también a casi todas las cosas que la Iglesia Católica iba sugiriendo. Los documentos publicados por la Santa Sede, la posición del propio Papa frente a la pandemia, obviamente la posición del Papa a favor de la misericordia, a favor de la sinodalidad, a favor de todo esto que se ha reconocido intensamente por el Papa Francisco, de la responsabilidad de las instituciones religiosas frente a los abusos. En fin, Carlo María Viganò, el nuncio apostólico en Estados Unidos antes de Christophe Pierre, pues comenzó una batalla mediática en contra del primado de la Iglesia del Papa Francisco. Y el cardenal, pero el nuncio Pierre, pues tuvo que verse también involucrado en esto, auxiliando a la Santa Sede a custodiar los derechos de la Iglesia Católica. Después, pues como todos sabemos, volvió a ganar Donald Trump la presidencia, y desde entonces también el cardenal, ahora sí, Christophe Pierre, pues ha sido una pieza importante en la constitución de la Iglesia Católica norteamericana para cerrar filas a favor, esencialmente, obviamente, de la Iglesia Universal,
pero también a favor de los derechos de las personas, los derechos de los migrantes, de los derechos de los ciudadanos norteamericanos, y en medio de la gran crisis en este momento política y militar que ha impulsado Donald Trump con este movimiento pues casi paramilitar de ICE, que ha terminado incluso con la vida de norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, pues la propia Nunciatura también ha sido una instancia de no de conflicto, sino justamente como una válvula de presión para evitar la escalada de violencia y la escalada de confrontación entre la Iglesia norteamericana y el gobierno federal de los Estados Unidos. Pues bueno, habrá que seguir pensando en este papel tan importante, insisto, de los nuncios. A propósito de este cumpleaños 80 de Christophe Pierre, con este cumpleaños 80 ya no, el cardenal Pierre ya no puede participar en un próximo cónclave, obviamente, pero y también, de todo modo, finaliza este gran trabajo diplomático de equilibrios, de protección de los derechos y de custodia de las iglesias locales, y que, insisto, muchas veces los nuncios no los tenemos tanto en el radar, pero son parte importante justamente de este trabajo de fraternidad universal, de construcción de paz y de promoción de los derechos humanos, ahí donde el Santo Padre los coloca como sus representantes. Pues felicidades al cardenal Christophe Pierre en estos 80 años. Estuvo muy acompañado, muy bien acogido por diferentes personalidades. Hasta Washington se movió el sustituto de Asuntos Generales para la Secretaría de Estado, un viejo colaborador suyo en la Nunciatura de México, de Edgar Peña Parra, ahora pues el número 3 en el Vaticano, y obviamente fue una fiesta muy importante, fue una fiesta sencilla pero fenomenal para este gran nuncio apostólico histórico. A diferencia de muchos de sus colegas, pues yo creo que los logros por el cardenal Pierre pues no son menores. Pues eso es lo que quería compartir, mis queridos amigos, y por supuesto recordar que aquí en México también tenemos un nuncio apostólico, es Joseph Spiteri, y su trabajo, insisto, aunque a veces silencioso y lejos de los medios de comunicación, pues no deja de ser relevante para nuestra sociedad y para el futuro de los de la consignación de los derechos sociales y humanos aquí en México. No, pues muchísimas gracias Felipe. Qué bueno que abordas este tema importante, sobre todo informar a nuestro auditorio de Apostólicos de lo que pasa en Estados Unidos, el servicio que se da a la Iglesia y el trabajo diplomático callado que hacen los nuncios apostólicos para construir la paz, para pacificar, para ayudar a contribuir a todos. Con este trabajo callado se ve muy fácilmente cuando en los años 70 estaban a punto de la guerra Argentina y Chile, y fue el trabajo delicado, silencio. Cuando es en silencio, cuando no se sabe nada, es cuando mejor trabaja la Iglesia, y logró en aquella época, cuando gobernaban pues dos dictadores en los dos países, logró consolidar la paz. Y para nosotros es una enorme enseñanza de este nuncio, que cuando vino a México lo primero que hizo al bajar del avión es ir a la Basílica de Guadalupe. Y entonces él nos enseñó el cómo los mexicanos amamos, nos consideramos hijos de la Virgen de Guadalupe, y cómo él nos explicaba que en otros países no es así. Aquí María de Guadalupe es nuestra madre, así la sentimos. Pues te agradecemos mucho, Felipe, por este comentario, esta colaboración tan importante el día de ahora. Un gran abrazo para ti y nos escuchamos el próximo jueves. Un gran abrazo, mi querido Jorge, y también nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias, Felipe.